Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a aprender a calcular las razones trigonométricas de los ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados. Vamos a iniciar entonces con el ángulo de 45 grados. Sabemos que para calcular las razones trigonométricas necesitamos un triángulo rectángulo y lo tenemos aquí. Muy bien, que lo caracteriza su ángulo de 90 grados. Vamos a establecer algunas condiciones en este triángulo rectángulo. Y es la siguiente, que los dos catetos tienen la misma medida, es decir, este cateto mide x y este cateto también mide x. Los dos tienen la misma medida. Ahora bien, en este triángulo rectángulo también está presente la hipotenusa, pero la hipotenusa no sé cuánto mide. No sé si mide 5, no sé si mide 10, y en este caso ya no puedo decir que mide x tampoco, porque en todo caso estos tres lados tendrían la misma medida, y eso en un triángulo rectángulo por lo general no se da. ¿Por qué? Porque siempre la hipotenusa tiene mayor medida de todos los lados. Entonces no sé cuánto mide la hipotenusa. Hasta ahí ya tenemos una incógnita. ¿Para qué yo he puesto que estos dos ángulos tienen la misma medida? Pues para tener en cuenta que este ángulo que se forma aquí es de 45 grados. De hecho, este ángulo que está aquí también mide 45 grados. ¿Por qué? Cuando la medida de los dos catetos en un triángulo rectángulo es la misma, estos dos ángulos miden 45 grados y este ángulo recto por obvias razones mide 90 grados. Entonces, sabemos que 45 y 45, 90 y 90 más 90, 180 grados. ¿Cumple una de las propiedades del triángulo, que es que la suma de los ángulos internos sea 180 grados? Sí. Entonces, hasta aquí estamos en lo correcto. Entonces, tenemos un ángulo, tenemos la medida de un lado que es x y la medida de otro lado que también es x. Pero no tenemos la hipotenusa. Entonces recuerden, para calcular las razones trigonométricas necesito la medida de los tres lados y también la medida del ángulo. Me falta la medida de un lado. ¿Cómo la encuentro? Pues simple, voy a aplicar el teorema de Pitágoras para ver cuánto mide la hipotenusa. El teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esta es la hipotenusa, voy a decir que este es del cateto 1 y este es del cateto 2. Entonces voy a reemplazar los valores que sí tengo. La hipotenusa no la tengo, la dejo como h al cuadrado. Eso es igual. A cateto 1 voy a decir que es este. Entonces x al cuadrado más el cateto 2 voy a indicar que es este entonces. X al cuadrado. Ahora bien, voy a resolver todo lo que pueda hacerlo. En este caso, puedo sumar estos dos porque son términos semejantes. X cuadrado más x cuadrado, 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Eliminar el cuadrado de la h para poder encontrar la hipotenusa. ¿Cómo hago eso? Aumentando la raíz a los dos lados. Es decir, la raíz se va a eliminar con el exponente cuadrado y solo me va a quedar h es igual a raíz de 2x al cuadrado. Sin embargo, puedo simplificar aún más esta respuesta de la siguiente forma. Si 2 por x al cuadrado es un producto, por lo tanto, esta raíz se puede dividir para cada una de las cantidades. Es decir, raíz de 2 por raíz de x al cuadrado. Esto es igual a esto de aquí. Solo lo he descompuesto, por decirlo así. Ahora, ¿qué voy a hacer? La raíz de 2 exacta no existe, entonces es recomendable que lo deje de esa forma. Sin embargo, la raíz cuadrada de x al cuadrado sí existe, y en este caso es de x. ¿Por qué? Porque se elimina el cuadrado con la raíz cuadrada. Por lo tanto, mi respuesta va a ser que h es igual a x raíz de 2. Y miren, ya sé la medida de h. La medida de h es x por raíz de 2. Todas y cada una de estas medidas están en función de x. Esta mide x, esto mide x y esto mide x raíz de 2. Entonces hasta ahí no tenemos ninguna dificultad. Lo único que hemos hecho es encontrar la medida de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras y sin conocer valores, solo sabiendo que estos dos lados tienen la misma medida. Ahora bien, ya sé cuánto mide esto, esto y esto. Entonces también tengo el ángulo de 45 grados, por lo tanto voy a proceder a calcular cada una de las razones trigonométricas. Voy a iniciar calculando el seno de 45 grados. Ya sabemos que el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a reemplazar. Si este es el ángulo, el cateto que está al frente es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto mide x. Y la hipotenusa pues x sobre raíz de 2. Si reemplazo tengo x sobre x raíz de 2. ¿Puedo simplificar algo? Sí lo puedo hacer. La x con la x. ¿Y qué me va a quedar? 1 sobre raíz de 2. Aquí hay que tomar algo importante.
esta fuera la respuesta. Sin embargo, es recomendable racionalizar la respuesta. Si no me equivoco, nuestro tema, un tema de estudio de la segunda unidad. Vamos a racionalizar esta respuesta. Es decir, el 1 sobre raíz de 2. ¿En qué consiste racionalizar? Pues en quitar la raíz del denominador. Entonces, para racionalizar voy a multiplicar todo esto por raíz de 2 sobre raíz de 2. De esta forma voy a obtener como respuesta raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Y raíz de 2 al cuadrado es igual a 2. Muy bien. Entonces miren, ya sé que la respuesta racionalizada es raíz de 2 sobre 2. Y esa es mi respuesta entonces del seno de 45 grados. Voy a calcular ahora el coseno de 45 grados, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazo. Cateto adyacente, este era el cateto opuesto, por lo tanto este es el cateto adyacente. X sobre la hipotenusa, que es de x raíz de 2. Miren, podemos observar que es el mismo valor, entonces no voy a repetir el proceso, simplemente voy a copiar la misma respuesta. La respuesta para el coseno de 45 grados entonces es raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Pues la tangente de 45 grados. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Este es el ángulo, el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este de aquí. Es decir, reemplazando me queda x sobre x. Y x dividido para x es igual a 1. Por lo tanto, la tangente de 45 grados es igual a 1. El coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2 y el seno de 45 grados es igual a la raíz de 2 sobre 2. Muy bien, eso respecto al ángulo de 45 grados. Vamos ahora a analizar todas las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Para esto vamos a considerar este triángulo que observamos aquí. Es un triángulo equilátero. Recuerden que con un triángulo equilátero no puedo encontrar razones trigonométricas. Debo tener triángulos rectángulos, pero vamos a ver qué es lo que pasa. En un triángulo equilátero la medida de los tres lados es igual. Por lo tanto, la medida de los tres ángulos también es igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Trazar una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una línea recta que corta en dos partes iguales, o más bien que divide en dos partes iguales a un ángulo, y la bisectriz es la recta que le he puesto aquí. Miren, esta recta, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de 60 grados se va a dividir 30 para acá y 30 para acá. ¿Qué es lo que me va a quedar? Esto de aquí. Tengo aquí un ángulo de 30 grados, tengo aquí un ángulo de 60 grados, un ángulo de 90 grados, y yo sé que esto mide x. Sin embargo, voy a utilizar para demostrar cada una de estas razones trigonométricas este triángulo rectángulo que se forma aquí. Solo este de aquí. Esta mitad de acá, no. Solo esta mitad de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, encontrar las tres medidas de los lados. Ya sé que este ángulo es de 60 grados, el que necesito. Sé que esto mide x, pero no sé cuánto mide este. Miren, esta bisectriz justo pasa y divide en dos partes iguales a este lado. Es decir, si todo esto mide x, pues este lado, que es la mitad, medirá x sobre 2 o la mitad de x, que es lo mismo. Ahora bien, ya tenemos la medida de este lado, la medida de este lado. ¿Qué es lo que nos falta? Pues la medida de este lado de aquí. ¿Cómo la podemos encontrar? Con el teorema de Pitágoras nuevamente. Entonces, establecemos la relación. H cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Vamos a decir en este caso que h ya lo tengo y reemplazo. H es x. X al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado. Vamos a indicar que este es el cateto 1 al cuadrado y que esa es la incógnita. Por esa razón lo he resaltado de color celeste para que vayamos notando dónde se encuentra la incógnita. Más el cateto número 2. El cateto número 2 es x sobre 2. Entonces, x sobre 2 al cuadrado. Ahora, como ya sé que esto mide x y esto también mide x sobre 2, entonces voy a encontrar el valor del cateto 1 al cuadrado. Primero voy a cambiar esa igualdad para facilitar todo. Lo que está en el segundo miembro le paso al primero y lo que está en el primero al segundo. De esa forma no he afectado en nada esa igualdad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues resolver las potencias. ¿A qué me refiero? Cateto 1 al cuadrado, tal cual como está, más x sobre 2 al cuadrado, x al cuadrado, x cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y eso es igual a x al cuadrado. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente.
como yo quiero encontrar el cateto 1 al cuadrado, pues esto que está sumando lo voy a pasar al otro lado porque aquí no lo necesito. Entonces voy a obtener algo así. Cateto 1 al cuadrado va a ser igual a x sobre 2. Esto que está sumando pasa a restar. Menos x sobre 2. Muy bien. Entonces continúo. Ya tengo eso. Ahora, para facilitar esta operación de aquí, porque son términos semejantes, voy a realizar lo siguiente. Voy a transformar los dos términos como una fracción. Es decir, x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado sobre 4. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y tenemos que x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado sobre 4 es igual a 4. 4 dividido para 1 a 4, 4 por x cuadrado, 4x cuadrado, menos 4 dividido para 4 a 1, 1 por x cuadrado, x cuadrado. Muy bien, ahora si realizo términos semejantes y además quiero eliminar este cuadrado, voy a obtener lo siguiente. Primero, aumento raíz a los dos lados para eliminar ese cuadrado, de aquí se me elimina y en el otro lado sí me queda. Aquí realizo los términos semejantes, 4x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 3x al cuadrado. Todo esto sobre 4. Muy bien. Ahora voy a calcular la raíz cuadrada de este valor. En este caso, la raíz cuadrada de 3 exacta no la tengo, entonces la expreso de esa forma. La raíz cuadrada de x al cuadrado sí la tengo y es x, y lo tengo aquí. Y la raíz cuadrada del denominador, que es 4, sí la tengo también y es 2. Por lo tanto, podemos decir que este lado mide x por raíz de 3 sobre 2. Miren, algo que puede parecer un poco complejo, pero no nada difícil. Únicamente aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de este lado que nos faltaba aquí. Ahora que ya tenemos la medida de los tres lados y además del ángulo de 60 grados, podemos calcular cada una de las razones trigonométricas. Entonces vamos a iniciar calculando el seno de 60 grados. ¿A qué es igual? Pues al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a reemplazar. Si este es el ángulo, el cateto opuesto es este que tengo acá. Es decir, x raíz de 3 sobre 2 y todo esto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Sobre x. Entonces, ahora voy a realizar extremos con extremos y medios con medios. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Este x puedo suponer que es x sobre 1. Es decir, voy a multiplicar x raíz de 3 por 1, x raíz de 3. Y 2 por x, 2x. Miren, un proceso algo complejo pero sencillo. Muy bien, entonces ahora veo que puedo simplificar aquí. La x con la x sí lo puedo hacer, entonces la respuesta es raíz de 3 sobre 2. ¿Necesito racionalizar esta respuesta? No. ¿Por qué razón? Porque la raíz ya está en el numerador, entonces no es necesario. Ya sabemos entonces que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Vamos ahora a calcular el coseno de 60 grados, a que es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, el cateto adyacente es este de aquí, porque el cateto opuesto es este. Entonces cateto adyacente es x sobre 2. Voy a reemplazar x sobre 2 sobre x. Hago lo mismo, extremos con extremos y medios con medios. Este x de aquí está sobre 1. 1 sería el extremo. 1 por x, x. Y los medios, 2 por x, 2x. ¿Puedo hacer algo? Sí. Puedo simplificar la x con la x. ¿Y qué me va a quedar? Un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de 60 grados es igual a un medio. Voy a continuar ahora con la tangente de 60 grados. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el ángulo, el cateto opuesto es este de aquí. Y el cateto adyacente es este de aquí. Entonces reemplazo. X raíz de 3 sobre 2. Todo eso sobre x sobre 2. Y ahora ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo, multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Es decir, raíz de x raíz de 3 por 2, 2x raíz de 3 y 2 por x, 2x. ¿Puedo simplificar algo? Sí lo puedo hacer. En este caso 2x con 2x. Y me va a quedar como respuesta simplemente raíz de 3. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Miren, ya calculamos el seno de 60 grados, coseno de 60 grados y también tangente de 60 grados. Vamos a continuar con las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Ya establecimos un triángulo equilátero que tiene cada uno de sus lados una medida de x. Además, sus ángulos son iguales y es de 60 grados. Además, trazamos una bisectriz que divide a este ángulo de 60 grados en dos ángulos iguales, de 30 grados y de 30 grados.
Por lo tanto, de ahí ya tenemos nuestra clave para resolver cada una de las razones trigonométricas y encontrar más bien cada una de las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Entonces, ahora, sabemos que este lado mide x, no sabemos cuánto mide este lado ni este lado. Entonces, este lado es la mitad del total, es decir, eso mide x sobre 2. Y además, este lado lo encontramos en el anterior ejercicio y era x raíz de 3 sobre 2. Muy bien, entonces vamos a encontrar primero el seno del ángulo de 30 grados, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, este es el ángulo entonces del cateto opuesto, es aquel que está al frente. Al frente está el x sobre 2 y la hipotenusa es x. Entonces, x sobre 2 sobre x. Multiplico extremos con extremos y medios con medios. ¿A qué me refiero con extremos? Pues esta x está sobre 1, se sobreentiende que está sobre 1. Ese 1 y esta x son los extremos. 1 por x es x y los medios son estos que están justo cerca a la línea del medio, es decir, 2 por x, 2x. ¿Qué puedo hacer aquí? Simplificar la x con la x y me queda como respuesta un medio. Muy bien, entonces continúo con el coseno de 30 grados, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si este era el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, entonces este es el cateto adyacente y reemplazo x raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa, que era x. De igual forma, resuelvo y multiplico extremos con extremos y medios con medios y tengo x raíz de 3 sobre 2 por x, 2x. Entonces, esto simplificado, la x con la x, es igual a la raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. Vamos ahora con la tangente de 30 grados, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Este era el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Entonces, reemplazando tenemos x sobre 2, todo eso sobre x raíz de 3 sobre 2. Muy bien, entonces voy a multiplicar los extremos de x por 2, 2x, y 2 por x raíz de 3, 2x raíz de 3. ¿Qué puedo hacer aquí? Simplificar 2x con 2x, y tengo como respuesta 1 sobre raíz de 3. Ahora, es importante saber que esta expresión la debo racionalizar. ¿Por qué razón? Porque la raíz está en el denominador. Aplicamos el mismo proceso que aplicamos en la respuesta del ángulo de 45 grados y tenemos que esto es igual a la raíz de 3 sobre 3. Muy bien, entonces ya encontramos las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados, también del ángulo de 60 grados y del ángulo de 45 grados. Vamos a generar ahora una tabla resumen. El seno de 30 grados es igual a un medio. El seno de 45 grados es igual a la raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. Si yo sé esto, únicamente en el coseno ubico estos valores pero invertidos, es decir, este era primero, lo ubico último, este era segundo, lo ubico segundo también, y este era tercero, pues lo ubico primero, es decir, el seno de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45 grados es igual a la raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 60 grados es igual a un medio. Miren, sumamente sencillo. Para la tangente ya debo recordar que la tangente de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 3. La tangente de 45 grados es igual a 1 y la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. Entonces, esta es la tablita resumen de cada una de las razones trigonométricas de las funciones para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con un ejercicio. Dice así. Determina la medida de la altura del triángulo ABC. Tenemos aquí nuestro triángulo. Tenemos que esta es la altura y mide x unidades. Esto mide 12 y tengo también un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Primero, esta medida no la puedo encontrar por el teorema de Pitágoras. ¿Por qué razón? Porque también me falta esta medida y en el teorema de Pitágoras no pueden haber dos incógnitas. Por esa razón, no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Pues con lo que he venido trabajando, que son las razones trigonométricas. En todo caso, lo que tengo que buscar es una función trigonométrica que relacione este lado con este lado, teniendo en cuenta este ángulo de referencia. Si este es el ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces,
¿Qué función relaciona esas dos, cateto opuesto y cateto adyacente? Pues la tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazo todos los valores que yo tenga. Tengo el ángulo, sí. Tangente de 60 grados es igual, cateto opuesto es x sobre cateto adyacente, que es 12, x sobre 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Encontrar el valor de x despejando la x. El 12 que está dividiendo aquí se pasa a multiplicar, es decir, 12 por la tangente de 60 grados es igual a x. Recordemos, la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3, entonces 12 por raíz de 3 es igual a x. Si yo quiero multiplicar estos dos valores voy a obtener un valor con decimales, es decir, 12 por raíz de 3, 20.78 es igual a x. En otras palabras, x es igual a 20,78 metros. Y esa es la altura de este triángulo. Muy bien, vamos a pasar a analizar un segundo ejercicio. Dice, determina el valor de tangente de 45 grados menos coseno de 60 grados y más seno de 45 grados. Ojo que estas dos funciones con los ángulos de 60 y 45 están agrupados. Entonces voy a hacer lo mismo. Primero, voy a copiar cada uno de los valores a los que equivalen. La tangente de 45 equivale a 1. Menos el coseno de 60 equivale a 1 medio, más el seno de 45 equivale a la raíz de 2 sobre 2. Realizo estas operaciones y encuentro un valor final. En este caso, primero empiezo por los paréntesis. Tengo una suma de fracciones homogéneas, conservo el 2 y sumo los numeradores, 1 más raíz de 2. Ahora tengo una suma de dos fracciones, se puede decir, al 1 lo puedo expresar como 1 sobre 1. Entonces voy a tener que 2 dividido para 1 a 2, 2 por 1, 2. Menos 2 dividido para 2 a 1. 1 por todo esto, pues todo eso, es decir, 1 más raíz de 2. Teniendo en cuenta que si adelante de un paréntesis tengo un signo negativo, todo lo que está dentro cambia de signo. Es decir, voy a tener 2 menos 1 y menos raíz de 2. Aquí eran positivos, como elimino el paréntesis y tengo el signo negativo adelante, cambian el signo los dos. Y resuelvo los términos semejantes. 2 menos 1, 1. 1 menos raíz de 2 sobre 2 es la respuesta para toda esta operación con funciones. Muy bien, entonces de esta forma queda resuelto nuestro ejercicio. Espero se haya comprendido más que todo cada una de las funciones, cómo calcular las razones trigonométricas y además cómo resolver este tipo de ejercicios. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.